Hola a todos, mi nombre es Felipe Gutiérrez Antonio, soy estudiante del doctorado en estudios de lenguaje y lingüística aplicada de la Universidad Veracruzana en México. Es un gusto para mí poder participar como ponente en este congreso y yo quiero hablarles acerca de un pequeño estudio que surge de lo que es mi tesis. Mi tesis está relacionada con el tema del lenguaje publicitario, discurso publicitario, el análisis del mismo y también eh, cómo es que está vinculado con lo que se denomina comunicación mediada por computadora, que es todo esto que tiene que ver con el discurso digital. Y a continuación quisiera explicarles algunos puntos que contextualizan todo este tema y posteriormente platicarles acerca de este pequeño estudio, de unos análisis de algunos anuncios. Tiene como título esta pequeña presentación, el discurso publicitario y comunicación mediada por computadora, análisis discursivo de anuncios publicitarios en la revista Cosmopolitan de edición digital. Primeramente es necesario entender y platicar acerca de lo que es el lenguaje publicitario. El lenguaje publicitario, según Ferraz, está definido como el resultado de una conjunción de signos diversos, es decir, hay una mezcla de elementos icónicos y elementos verbales, es decir, elementos que son muy visuales y otros textuales y que en conjunto eh, generan un mensaje en específico, es decir, hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor del mismo. Por otro lado, Leach define el lenguaje publicitario como aquellos denominados lenguajes cargados, así como la oratoria religiosa y el periodismo político, son lenguajes que tienen un alto contenido de elementos semióticos, es decir, muchos significados, hay muchos simbolismos y muchos elementos que pueden decir distintas y expresar distintas ideas también al mismo tiempo. Eh, por otro lado, Ferrer observa la publicidad como una actividad social que por su naturaleza involucra al lenguaje, a la lengua y a un sinfín de signos que conectan a un grupo con características similares, pertenecientes a una sociedad, a un grupo étnico, a un grupo cultural, a una región geográfica, y que estas características se emanan en acciones sociales, es decir, que el lenguaje publicitario está conectado en diversas culturas, a diversas culturas también, y no está en específico para una sola lengua, es decir, cualquier lengua puede utilizar el lenguaje publicitario, puede enmarcar el discurso publicitario con base en códigos y elementos propios de una lengua. Es por eso que la publicidad es universal. Benavides afirma que el lenguaje publicitario aterriza en la realidad de la sociedad y genera como un recordatorio por medio de la lengua hablada de la misma. Es decir, que el lenguaje publicitario también es vivo, es decir, está presente, se relaciona con la realidad de los receptores del anuncio, de los mensajes publicitarios, porque hay una conexión entre ellos y hay un contexto en el cual se pueden marcar este mensaje. Por otro lado, el discurso publicitario emana de todo este lenguaje. Prácticamente el lenguaje publicitario, también denominado discurso publicitario, es un género discursivo en específico. Es uno de los que existen eh, eh, actualmente y que es un tipo de discurso que muy eficiente, muy rico en la utilización de recursos, principalmente lingüísticos, porque utiliza a una lengua en específica, los códigos, la intertextualidad, utiliza elementos que están relacionados a una cultura, a una lengua, a un grupo social, cultural en específico. Utiliza también elementos pragmáticos que tienen que ver con el uso de la lengua, las expresiones populares, expresiones y palabras que están vinculadas a un grupo que puede entender a ciertos grupos de personas en específico. Como ejemplo, tenemos los anuncios publicitarios que van dirigidos a lo mejor para México y que no pueden ser iguales a los anuncios que van dirigidos a la Argentina. Necesitan haber cambios pragmáticos en el uso de la lengua, porque la lengua es diferente. A pesar de que es el mismo español, hay una diferencia dialectal. Entonces, todo esto tiene que ver con este género discursivo que utiliza este recurso también pragmático. Además, el discurso publicitario utiliza elementos retóricos, es decir, de persuasión, construye argumentos, construye oraciones, construye declaraciones, afirmaciones que pretenden
a persuadir al público al cual van dirigidos, específicamente el uso de figuras retóricas como la sinécdoque, la metonimia, eh, y otras figuras que pueden estar ahí, que se denominan poéticas o literarias, pero que buscan la manera de poder atraer y cautivar al público al cual van dirigidos principalmente estos mensajes publicitarios. Asimismo, es un discurso que utiliza elementos discursivos como marcadores de discurso, es decir, hay palabras específicas que se necesitan utilizar dentro de este discurso para que ellas puedan conectar toda la idea y que puedan ser entendidas en su totalidad. Además, utiliza recursos semióticos que tiene que ver con toda la carga sígnica, es decir, de signos, de símbolos, elementos que están presentes allí, pero que no están diciendo aparentemente nada, sin embargo, están expresando una idea acorde a todo el concepto que se está expresando, a todo el concepto que se ha diseñado en el proceso de la creación de un mensaje publicitario. Y estos elementos semióticos también tienen que ver con el color, con el modelo que se elige para presentar el producto, con el producto mismo, con las palabras, con la textura, con el tamaño del anuncio. Y también con elementos a lo mejor muy pequeños, pero que están allí presentes para darle esa relación entre el texto, imagen y pueda conjugarse de tal forma que expresen correctamente el mensaje publicitario. Además, hoy en día, en esta era en la que estamos ya avanzados con la tecnología, en medios de una era digital o post-digital, existen elementos también que están circunscritos en lo que se denomina comunicación mediada por computadora. Estos elementos se han ido añadiendo a través de los tiempos, desde el surgimiento de la Internet y con el avance de redes sociales, de plataformas sociales, de la diversidad de elementos o dispositivos electrónicos donde se pueden crear mensajes publicitarios, se han ido añadiendo para poder formar y vincular y sobre todo caracterizar hoy en día al discurso publicitario. Bien, entonces de lo que estábamos hablando acerca del discurso publicitario, sabemos para recordar un poco que es un discurso transformable, es decir, se adapta a muchas maneras de poder expresarse. Tan solamente aquí en México existen muchos dialectos del español, es decir, muchas formas de hablar el español. El español del norte no es igual al español del centro del país, ni es igual el español que se habla en el sur del país, ni en ciertas regiones. Entonces, el discurso publicitario se transforma, se adapta, es permeable, permite construir mensajes para referirse de formas directas en ciertas regiones. Es un discurso también transaccional. ¿Por qué transaccional? Porque pretende, además de informar, de comunicar, pues inducir a la compra o adquisición de algún producto, de algún bien, de algún servicio. Busca la forma de que el ser humano o el consumidor pueda sentirse con ese deseo, con esa intención de poder adquirir un producto. Ya lo habíamos comentado, está vinculado con la retórica, con la creación de argumentos también, donde sustenta esa parte para decir, si tú me utilizas, tú vas a ser el mejor, o tú puedes cambiar tu vida utilizando cierto producto o utilizando esto. Es decir, genera esa creación de argumentos que puedan validarlo y generar persuasión en el público que está recibiendo el mensaje. Como lo habíamos comentado, hay una presencia de componentes semióticos, de símbolos, de signos, de imágenes que están relacionadas o crean esa relación entre la imagen y el texto. Además, también, como les había comentado, hay una presencia últimamente muy grande de elementos que pertenecen a la comunicación mediada por computadora. Y de eso quisiera hablarles. Para entender a la comunicación mediada por computadora, es necesario definir lo que es la lingüística del Internet, es decir, el Internet o la Internet en la cual nosotros estamos envueltos y que ya forma parte de nuestra vida como una sociedad digital o digitalizada. También tiene elementos discursivos que vamos nosotros adaptando en nuestra vida diaria, con la cual estamos relacionados, estamos familiarizados.
Y Crystal recalca la importancia del estudio de la lingüística del Internet, es decir, cómo está la construcción del discurso que se produce en la Internet. La Internet misma constituye una fuente de diferentes plataformas para ser analizada, permite libre tráfico de outputs. Él menciona outputs como aquellos productos que se llevan a cabo dentro de la Internet, que puede ser un email, un blog, por ejemplo, lo que se escribe en un blog, en las páginas web, el contenido que existe en ellas y además en todo lo que tenga que ver con la Internet, lo que se produzca, el mensaje, incluso los anuncios publicitarios en revistas, en periódicos, ya sean digitales o digitalizados, también forman parte de estos productos discursivos que se pueden analizar. De todo esto de la lingüística o del análisis de la lingüística del Internet surge lo que es la comunicación mediada por computadora. En la comunicación nosotros sabemos que existe un emisor, un mensaje, un canal, existe un medio, existe un receptor, existe una retroalimentación. Lo mismo pasa con los medios digitales. Hay un discurso digital, es decir, hay un mensaje digital que se produce en la Internet, que queda en el ciberespacio y que lo recibe una persona y que ella misma también genera un, un mensaje que se emite a la persona que envió el mensaje primeramente, es decir, es un ciclo que se repite. Y esto forma parte, todos estos elementos, ya sea un mensaje de texto, un email, un mensaje de voz, todo esto que se produce dentro de lo que es la Internet en el ciberespacio, forma lo que se denomina discurso 2.0. Además, el discurso surge de aquí, de la comunicación mediada por computadora, surge lo que es el discurso mediado por computadora. Eh, este producto o estos productos como emails van generando un discurso. Los mensajes de textos que se mandan a través de WhatsApp, el mensaje mismo de un anuncio publicitario, lo que se redacta en un blog, el estado de ánimo que se publica en Facebook o la opinión en Twitter. Todo eso va circunscribiéndose en lo que es el discurso mediado por computadora. Entonces, este discurso denota el uso de un medio electrónico para poder llevarse a cabo intercambios comunicativos de todo tipo. Y no tan solamente a través de la computadora, sino a través de cualquier dispositivo electrónico que utilice el Internet. Además, cabe mencionar que el Internet abarca distintos medios y dispositivos, y ya lo sabemos como las tablets, los teléfonos celulares, las consolas de videojuegos, las pantallas electrónicas, todo lo que tenga que ver con un dispositivo electrónico y que utilice el Internet y se produzca como mensaje es parte del discurso mediado por computadora. Es decir, y este discurso está incrustado en lo que es la comunicación mediada por computadora. Esta imagen define un poco más estos elementos discursivos que pertenecen prácticamente al discurso digital dentro de lo que es la comunicación mediada por computadora. El texto, el audio, el video, lo que un robot puede producir y los gráficos son elementos que se encuentran presentes dentro de este discurso, desde lo que es un email, un mensaje en el chat, las redes sociales que utilizan el texto, el audio, el video, los gráficos principalmente también, donde puedes transferir imágenes, imágenes de perfil, memes, los GIF, los emojis, los avatars, el presentarse como estoy en línea o no estoy en línea, todas esas formas de producción que se pueden transmitir dentro de algún dispositivo electrónico utilizando la Internet es parte del discurso mediado por computadora y englobado en lo que es la comunicación mediada por computadora. Este, este discurso, también es analizado y el discurso del análisis, el análisis de este discurso digital, pues viene prácticamente como un área de especialización de lo que es la comunicación mediada por computadora. Y este discurso hace mención a lo que es la web 2.0 o al discurso 2.0, donde vienen todos estos elementos y que generan un sinfín de información que se puede analizar y que está en constante transmisión. Es necesario analizar también en los discursos o el discurso publicitario dentro de estas esferas electrónicas. Schifrin enfatiza la necesidad de conocer la manera de analizar los discursos desde la perspectiva de los marcadores discursivos, del lenguaje, el significado y el contexto donde son producidos. Esta manera de llevar a cabo el análisis
del discurso publicitario desde una plataforma digital también genera la oportunidad de observar qué elementos están presentes dentro de ellos y que están vinculados a la comunicación mediada por computadora. Es importante también delimitar para realizar un buen análisis del discurso publicitario, principalmente en revistas, es necesario, como dice Cook, definir dos categorías, el texto y el contexto. Sin embargo, nosotros también sabemos o es necesario comprender que existe un componente textual, un componente visual y la relación entre ambos componentes que nos ayudan a definir prácticamente de qué está compuesto dicho discurso publicitario. Bien, algunos de los elementos que están presentes en los anuncios publicitarios en las revistas de edición digital son estos: los códigos QR, el o la arroba, el símbolo de gato que refiere a los hashtags, el .com que refiere a una página de internet y los iconos de las redes sociales. Como ejemplo, tenemos aquí un anuncio donde podemos definir ciertos elementos que están vinculados al análisis del discurso publicitario. Tenemos por parte de la retórica y argumentos, oraciones, frases, utilizando verbos de manera imperativa: protege, hoy estamos más que nunca contigo, estamos contigo, consulta a tu médico. Son elementos argumentativos y retóricos que pretenden persuadir al ser humano, principalmente a los consumidores. Hay una relación entre imagen y texto también, donde todo eso se conjuga, lo textual con lo visual. Es decir, la imagen, el color, los elementos presentes hacen un juego que en conjunto están demostrando un mensaje específico y bien consolidado. Y dentro de este anuncio que estábamos viendo se encuentran elementos semióticos de la comunicación mediada a computadora y que pertenecen al discurso mediado por computadora, como una página de internet, vemos aquí, y un código QR. Es decir, estos elementos semióticos están presentes aún más en nuestra actualidad dentro de lo que es el discurso publicitario. Bien, hablando un poco del contexto de la revista Cosmopolitan también circula ediciones digitales que son igual que las ediciones impresas, y dentro de ellas se encuentran anuncios publicitarios, publireportajes y también reportajes con muchos consejos para las consumidoras que tienen también como que ciertos elementos del discurso publicitario. Los objetivos de este pequeño estudio fueron identificar elementos semióticos relacionados con la comunicación y discurso mediado por computadora, qué elementos prevalecen dentro de los anuncios de esta revista, publicados en el 2019 y 2020, la frecuencia del uso de los mismos en estos 2 años y si la pandemia afectó o no la utilización de dichos elementos. Asimismo, para llevar a cabo este estudio se realizó la selección de un corpus de 640 anuncios publicados durante el 2019 y 2020. Anuncios de todo tipo: belleza, ropa, moda. Se utilizó como fuente maxter.com, que es una página como un tipo kiosco de revistas con ediciones digitales. Los elementos a identificar dentro de estos anuncios fueron páginas de internet presentes en los anuncios publicitarios o dentro del discurso publicitario, códigos QR, iconos de las redes sociales y su dirección, signos con frases que vinculan a las redes sociales con el arroba o el símbolo de gato, que es referido al hashtag, el correo electrónico o email y el teléfono. Pese a los tiempos en los cuales estamos, el teléfono sigue funcionando como medio, ya que se utiliza ahorita el teléfono móvil para comunicarse. En algunos de los hallazgos preliminares de este pequeño estudio es de que antes de la pandemia, en el 2019, Cosmopolitan México producía 2 ediciones digitales por mes. En el 2020 lo redujo a solamente una sola edición. Dentro del análisis del discurso publicitario, en estos anuncios aparece un elemento semiótico que no está considerado dentro de los objetivos de análisis, que son los doodles, pero algunos anuncios los presentan. Los doodles son pequeñas caricaturas que se utilizan como trasfondo en ciertos anuncios, es decir, son dibujadas a mano, son muy frescas, muy juveniles, muy joviales. Algo muy importante que hay que recalcar es de que el elemento semiótico o el elemento discursivo digital que se presenta en los anuncios en ambos años
y que está vinculado a la comunicación mediada por computadora es la página web. Es decir, una gran mayoría de anuncios presentan o ponen su página web para que los consumidores puedan consultarla. Así también los iconos y las direcciones de redes sociales se presentan con mayor intensidad en ambos años, en el 2019 y en el 2020, incluso aún más que la utilización de signos como el arroba y el símbolo de gato que refiere a los hashtags o a las frases que se utilizan. Sin embargo, ha habido un incremento en el uso de ellos también. Además, las redes sociales con mayor presencia en la mayoría de los anuncios en el 2019 y 2020 ha sido Facebook, Twitter e Instagram. Sin embargo, también aparecen otras como WhatsApp y Snapchat. Incluso hay algunas que presentan sus cuentas en YouTube y en Spotify. El código QR se hizo más presente en el 2020 que en el 2019, es decir, en la pandemia se hizo como que más la utilización de los códigos QR de esta forma para que la gente pudiera interactuar directamente con ellos, ya que los códigos QR presentan un vínculo o un link para ir direccionarse a través del internet a la información que te están presentando. La presencia del número telefónico, aunque no es muy novedoso, es más notorio en el 2019 previo a la pandemia. Y un elemento que se ha dejado de utilizar mucho o de presentarse en el discurso publicitario de estos anuncios es el email. Realmente ha sido unos cuantos anuncios, muy pocos, los que han estado presentes. Bien, esta ha sido la presentación de este pequeño estudio y de los hallazgos preliminares que se han tenido. Y les agradezco mucho su atención y les deseo mucho éxito en sus próximos proyectos.